Buenas tardes, profe. Yo voy a exponer un par de experimentos sobre la ley de Gay-Lussac, pero primero voy a explicar de qué trata la ley de Gay-Lussac. La ley de Gay-Lussac establece una relación entre la presión y la temperatura de un gas cuando su volumen es constante, es decir, que la presión del gas es directamente proporcional a su temperatura. Si aumentamos la temperatura, aumentará la presión. Como aquí tenemos la temperatura 1, toca la presión 1 y esta es la recta del volumen. La temperatura 2, la presión 2 y va a ser constante, y ahorita vamos a demostrarlo. En la presión 3 igual a la temperatura 3 y el volumen sigue siendo constante. Donde en el eje de las X se acomoda la temperatura, en el de las Y la presión. Aquí es donde está la relación sobre la presión y la temperatura. Eso significa que si tenemos una presión dividiéndola entre la temperatura, digamos en la presión 1 y en la temperatura 1, el cociente de estos dos va a ser K, que es una constante, y la presión 2 y la temperatura 2 va a ser lo mismo. O sea que en la presión 1 y en la temperatura 1, el cociente de estas dos va a ser igual a la presión 3 sobre la temperatura 3. En este primer experimento vamos a ocupar un recipiente de vidrio. Le puse colorante al agua, una vela y un vaso. La prendemos. Les sugiero calentar el aire del vaso con el gas que se encuentra adentro para que dé mejores resultados. El vaso lo ponen, se apaga la flama y sube el agua. El gas que se encontraba en el vaso tenía las moléculas expandidas por el calor. Se apagó la flama, se enfría el gas y sube el agua por efecto de capilaridad. El volumen de agua que subió es directamente proporcional a la temperatura. Se enfrió el gas, se comprimió el gas y algo tenía que ocupar el vacío que había provocado el gas, y ese vacío es el agua, que subió hasta este nivel. Y el volumen sigue siendo constante porque es el mismo volumen que se encuentra dentro del vaso, solo que ocupado por distintos fluidos. Y en este segundo experimento vamos a representar casi lo mismo. Tenemos este biberón que le robé a mi hijo, esta esponja, la voy a calentar, se va a prender y la meto al interior del recipiente, en donde pongo este huevo. Quítale la mano. Genial. Igual que acá, el gas estaba caliente y estaba en un volumen mayor, que cuando se apagó la flama, la temperatura bajó y se comprimió el gas. Entonces necesitó que un volumen entrara por ocupar el volumen que tenía en el gas, donde estaban expandidas las moléculas, y ese volumen es el huevo que entró, parte del huevo. Bueno, y eso es todo. Entonces así se comprueba la ley de Gay-Lussac.